Este asunto lo pueden ustedes, si no tienen mucha experiencia, en el mismo Calem viene una analogía, es para incrementar su entendimiento, que corresponde, por ejemplo, una alberca, es una alberca como estas que hay aquí en Tepoztlán. Entonces, la alberca le puede suministrar agua, pero también se puede vaciar. O sea, puedo alterar la cantidad de agua poniéndole más y dejando salir otra cantidad. Ese va a ser el equivalente del trabajo mecánico, porque puedo ver cuánto agua le puse o cuánta agua le extraje. Pero también la alberca puede lloverle, le puede llover y puede aumentar la cantidad de agua, ¿verdad? Pero si el día está soleado, pues se puede evaporar. Entonces, pues esto que le llueve y esto que se evapora, pues es cambio de la cantidad de agua, el equivalente de ese cambio en términos de darle o extraerle calor al sistema termodinámico. Y entonces quiero hacer un proceso adiabático, pues lo cubro la alberca para que no pueda, lo que llueva no entra y tampoco se puede evaporar. Bueno, me acordé de este tipo de cuestiones. Entonces estamos mencionando cuestiones de termodinámica, ya mencioné un par de ellas. Fíjense, les voy a decir algo porque la pregunta de Brian fue, ¿por qué tantos potenciales termodinámicos? Porque puedo tener el primero, que es la energía interna, y luego puedo tener la energía libre de Helmholtz, porque reemplazo esa energía por su derivada, que es la temperatura. Y luego puedo tener la energía libre de Gibbs, si ahora reemplazo además el número de partículas por el potencial químico. O puedo hacer varias combinaciones. Y si estoy trabajando con la entropía como la variable dependiente en lugar de la energía, pues tengo las funciones de Maxi. Y ya hablamos de que Fíjense que yo creo que si alguna vez les fue adversa su calificación en algún examen de sus cursos de termodinámica, lo más probable es que aquellos problemas que se confundieron o que no supieron resolver con claridad fue porque no se detuvieron a pensar cuáles son mis variables. ¿Qué quiero decir con cuáles son mis variables? Pues lo siguiente, que si yo reconozco que en ese problema debo trabajar, o a lo mejor lo escogí yo, vamos a decir con la energía libre de Helmholtz, la que es función de la temperatura, el volumen y el número de partículas. Y quién sabe qué pregunta trae el problema, algo que tengo que calcular. Y lo primero que tengo que pensar es cuáles son las variables de potencial termodinámico. Lo que dije es el mero, la mera. Si es el de Helmholtz, entonces la temperatura, el volumen, el número de partículas son intocables, son privilegiadas. Y si por ahí la pregunta me revuelve unas variables con otras, pues tengo que ver, no estoy en la azotea, como les dije, del edificio de 3 pisos. ¿Estoy en qué piso? ¿En el piso de la ecuación de estado o en el piso de abajo? Entonces, para funcionar correctamente termodinámica, tener muy claro en la mente cuáles son las variables que requiere el potencial termodinámico y no distraerse e intercambiarlas unas por otras, porque entonces pues ya se perdieron. Y si quieren cambiar de potencial termodinámico y trabajar con otro, pues también tienen que decir, pues ahora ya cambié y entonces no me debo confundir con cuáles variables trabajar. Entonces hice esos comentarios, se puede hacer más. ¿Alguno de ustedes tiene otro comentario, dudas? ¿Quién? Les cuento hasta 5 antes de que yo diga otra cosa. Mauricio, sí, Sí, a dime. los químicos les encanta la entalpía, ¿no? Sobre todo por las reacciones y como cosas como la ley de Hess, de que la entalpía se vuelve aditiva
y también para sacar Ujú. reversibilidad de ciertas reacciones. Entonces, como que ellos sí, de potenciales sí suelen preferir la entalpía. Sí, pero es cierto, es una moda o tiene sus razones. Me estás preguntando por qué. No, es complementando al Ah, comentario de por qué hay tantos potenciales y pues dependiendo de las situaciones, igual es lo que uno le acomoda y pues en este caso a los químicos les acomoda más la entalpía. bueno, déjame añadir lo siguiente, porque sí se tocó un poco en el video y se va a tocar en otros videos más adelante. Sí, en un laboratorio donde se hacen mediciones termodinámicas, sí es más fácil que controlen la temperatura, que la fijen en un valor y dejen que oscile muy poquito fuera de ese valor, y también la presión, mucho más fácil que andar controlando, por ejemplo, la entropía. Entonces, pues, si yo quiero eliminar la entropía a favor del inverso de la temperatura, o la energía interna a favor de la temperatura. Igual el volumen. Imagínense que digan, mira, es más fácil tener experimentalmente un control de las variables intensivas que de las extensivas, siempre. Y además una pregunta que es de veras un insulto es, mira, prepárame por favor esta muestra a tal valor de la entropía. Dices, pues, ¿broma o qué? Pero esa es la cuestión experimental. Y yo mencioné en el video muy brevemente, y va a aparecer más adelante, la cuestión también que favorece al teórico. Y no pareció muy claro, pero mencioné esta relación de Euler, que se las voy a recordar ahorita nada más de voz, que es que la energía interna U, estamos hablando de este fluido hipersencillo que nada más tiene energía, volumen y número de partículas. Bueno, la energía interna U, igual que cualquier potencial termodinámico, se puede escribir como una suma de productos de dos factores. Y esta expresión de la relación de Euler es que U es igual a TS, o sea, temperatura por entropía, menos PV, es decir, presión por volumen, más mu n, es decir, potencial químico por n. Y las variables conjugadas, pues son la derivada y la otra, ¿no? T y S son variables conjugadas, P y B, mu y n, ¿verdad? Y entonces tienen U igual a TS menos PB más mu n. Y van a ser sus transformadas de Legendre. Y entonces tienen U menos TS. Quiere decir que del otro lado del signo igual ya nada más les quedó menos PB más mu n. Y luego quieren el potencial gran canónico. No, sí, el gran canónico. Entonces vuelven a hacer otra transformada de Legendre. Y entonces tienen U igual a menos TS menos más PB, porque ya lo pasaron del lado izquierdo. Y además les quedó mu n. Es la energía libre de Gibbs. Mu n. Y lo que mencioné en el video, y lo vamos a ver con mayor detalle, espero, es que si hubieran trabajado con U, les va a costar mucho trabajo al teórico calcular esa función de partición y luego llegar a la U y luego lo que les va a costar mucho trabajo. Y si trabajan con la F, que es U menos TS, y quieren hacer el mismo problema, va a ver que el teórico le va más sencillo. Si está con dudas, hagan el caso del gas ideal y verán que no les estoy mintiendo. Y luego dicen, bueno, ya fue más fácil, pero ¿qué tal si hago ahora U menos TS más PB, que es la energía libre de Gibbs, que es mu n, ¿verdad? Pues hago el mismo problema y va a ser todavía más fácil. Entonces, luego les voy a decir por qué es más fácil. Y hay una parte muy divertida que vamos a ver, que está en los videos, que pues a mí me gusta hacer las cosas sin pensar y entonces ya me gustó seguir haciendo transformadas de Legendre porque ya me resulta cada vez más fácil. Y entonces hago U menos TS más PB menos mu n. Y ya ni me detengo, hago el problema y me da facilísimo. O sea, ya nada más me dio en media página el resultado. Y digo, bueno, pero la relación de Euler es
U menos TS más PB menos mu n, pues es igual a 0. Y si ustedes hicieron caso al video, yo hablaba de ese ensamble 0, ¿no? Bueno, entonces, no solo diferentes gremios, como el de los químicos o fisicoquímicos, generan preferencias de ciertos potenciales termodinámicos o energías libres, sino también en el mundo del trabajo en teoría, también hay cosas muy interesantes. Hay cuestiones que no he mencionado, que voy a mencionar. ¿Qué más no he mencionado ahora de termodinámica? Porque estábamos revisando pues varias cuestiones y deben primero ver que a lo mejor pues aunque les es familiar la termodinámica, pues como que nos falta todavía, ¿verdad? Todavía nos falta algo. Y no hemos hablado de mecánica estadística, el curso de mecánica estadística. Y lo que vamos a ver la próxima vez, que lo que quería mostrar ahora, que no era, para poder tener en cuenta que la clase 4 necesita algo anterior, es ¿qué es la mecánica estadística? La mecánica estadística es como un puente, es un puente. Un puente que tiene un extremo del puente en el mundo, digamos, microscópico para los sistemas tradicionales. Quiere decir que yo sé que mi sistema está compuesto por átomos y moléculas y que esa es la realidad. Y que si tengo una muestra macroscópica, esa muestra macroscópica está formada por millones y millones y millones y millones de partículas o de moléculas. Y ese es un extremo del puente y es un conocimiento. Y si tengo yo esa muestra macroscópica, se muestra a escalas macroscópicas con las leyes de la termodinámica, con el lenguaje de la termodinámica. Ese es el otro lado del puente. Entonces, un puente que lleva del conocimiento microscópico al comportamiento macroscópico. Entonces, cuando transitan el puente o se habla de algo de qué come, pues come de átomos y moléculas. ¿Dónde empiezo? Pues si me dicen que si es agua, pues tengo que saber cómo son las moléculas de agua. Y tengo que saber cómo conviven las moléculas de agua, cómo interactúan unas con otras. Eso es lo que es el principio, el ingrediente inicial. Y ustedes que son físicos, pues ya tienen el nombre que siempre se le llama el hamiltoniano, ¿verdad? El hamiltoniano básicamente está diciendo, pues el inicio en mecánica estadística, cuál es, cómo escribo la energía cuando objetos microscópicos los empiezo a agregar. Y la mecánica estadística lo que hace, que es lo que vamos a ver en este curso, los lleva al otro lado del puente y les dice cómo se comportan macroscópicamente. Y se comportan pues con el lenguaje de la termodinámica. De hecho, la termodinámica es independiente del hecho de que estos sistemas físicos están compuestos por átomos y moléculas. Es independiente. Pero ya con los personajes que estábamos viendo, el mismo Helmholtz, el mismo Boltzmann, y ya sabían que la naturaleza era de estos sistemas de estar formados por estas átomos y moléculas, aunque no los pudieran ver. Y entonces se tenía ya el programado ver cómo se puede deducir la termodinámica, cómo puedo llegar a la termodinámica a partir de un entendimiento de la constitución de átomos y moléculas.
y se dieron sus peleas y lo que fuera. Pero el curso de mecánica estadística es precisamente recuperar la termodinámica o para casos específicos, casos concretos, como estudio ciertos sistemas específicos para los cuales conozco su naturaleza microscópica y cómo predigo su comportamiento macroscópico, sus diagramas de fases, sus ecuaciones de estado, todo lo que se me vaya ocurriendo. Esa es la mecánica estadística. Pero esa fue la mecánica estadística hasta ya no es esta. Ahora también se puede pensar, y de hecho es parte del interés en los sistemas complejos, ya no tienen que ser átomos y moléculas. A lo mejor son agentes en sistemas financieros, o a lo mejor precisamente me interesa el comportamiento de los centros urbanos, o tantas otras cosas de tipo biológico o de tipo de diferentes cuestiones. Y lo siguiente, porque en este curso que estoy dándoles a ustedes, pues y generé una serie de videos, quiero generar otros más, y no son típicos. Fíjense que lo que vimos hoy no fue típico en varios sentidos. Por ejemplo, como sabía que ustedes, bueno, al principio tenemos que hablar de potenciales termodinámicos, de energías libres, y tenemos que hablar de transformadas de Legendre y de todas esas cuestiones. Quise mostrar una cuestión que fue la de la forma de equilibrio de los cristales, porque se me ocurre mejor a ustedes diciendo, bueno, si están un poco perplejos o perdidos por esta cuestión de las energías libres, pues ¿por qué no les muestro una que la pueden ver con sus propios ojos? Entonces, estas formas de equilibrio cristales, y pues fue mi, digamos, intención, siendo bueno, pues en lugar de que me pregunte qué es una energía libre y que yo les diga con toda seriedad sus definiciones y sus propiedades, ¿por qué mejor no les enseño una que pueden ver con sus propios ojos? Y por eso es lo que se me ocurrió poner esa cuestión. Y de ahí mismo salen proyectos de investigación por encima de lo que les mostré que se pueden llevar a cabo. Y en otros de estos videos, y nos vamos a detener en ellos, es que todos ustedes, la totalidad de ustedes, piensan, creen, están en su experiencia, que la mecánica estadística y su expresión, que es la termodinámica, pues solo ocurre en estos sistemas hechos de partículas y moléculas, los llamados sistemas térmicos. Y la verdad es que no. La verdad es que existen otras opciones que no hay temperatura, no hay estas partículas y moléculas, no hay presión y volumen. O en el lenguaje de los físicos no son como magnetos, porque el sistema termodinámico típico para un físico pues es un magneto. Son spines en términos de momentos magnéticos microscópicos los que se manejan. Digo, ahora sí les voy a decir algo que les va a sorprender. Existen otras opciones sin ser estos sistemas como los que eran los que tenían en mente Boltzmann y Gibbs y compañía. A ver, y lo vamos a ver en una de las primeras clases y les voy a hablar un poco de otros sistemas que son geométricos. ¿Han escuchado ustedes acerca de los fractales? Es una palabra muy de moda, yo creo, para estudiantes de física.
¿Y han ustedes escuchado sobre los multifractales? Vamos a verlo. Bueno, es una variante, es una complicación de los fractales, los multifractales. Y lo que les voy a decir es que son cosas muy distintas, son conjuntos, digamos, para geómetras, son conjuntos de puntos. Y los vamos a mencionarlos un poco y les voy a decir, ¿sabían ustedes que para estudiar, entender, caracterizar, moverse dentro del mundo de los multifractales, que son objetos geométricos, obedecen la termodinámica? Dicen, no me digas. Sí. ¿Y qué se puede hacer mecánica estadística con ellos? Sí, claro. No, me estás bromeando, me estás... No, precisamente. Y así ha ocurrido, por ejemplo, que encuentra uno y alguien se levanta y con cierta impaciencia y dice, no, 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 eso no es mecánica estadística, eso no es termodinámica. ¿Dónde está la temperatura? ¿Dónde están las partículas? No, pues son de esas cuestiones. Luego vamos a ver en dinámica no lineal las cuestiones del caos, todos estos asuntos. También ahí vive la mecánica estadística y la termodinámica. Y entonces se abren los ojos, se ve, pues no es nada más lo que está, ya se los dije. Pero las cosas no paran por ahí. Les voy a decir otra cosa. Somos diferentes gremios, los físicos, los químicos, los matemáticos. Y a lo mejor algunos de ustedes estudian matemáticas en lugar de física. Bueno, vamos. Matemáticos existen, como mencioné esta vez a Weierstrass y a George Cantor, y vamos a mencionar unas cosas de estas. No hace tantos años, ya el siglo pasado, porque la mecánica estadística y la termodinámica es de mediados del siglo XIX, hacia finales del siglo XIX. Pero ya en el siglo XX y entrado al siglo XX, se desarrolló una rama de la matemática dentro de lo que se conoce como probabilidad, en la que tenían pues necesidades de corroborar, les costó mucho trabajo, lo hicieron muy bien y se generó un tramo de matemáticas dentro de la probabilidad que se conoce con el nombre rimbombante de teoría de las desviaciones grandes. Y la misma Facultad de Ciencias de la UNAM debe tener por ahí un profesor, una profesora que se han dedicado, conocen como matemáticos teoría de desviaciones grandes. Y tiene sus teoremones, y tiene sus héroes ahí matemáticos, y alguna vez se le puede preguntar a uno de estos matemáticos, bueno, qué bonito tema de matemáticas, qué buen campo, etcétera. Matemáticas puras, sí, matemáticas puras. Y los matemáticos, en lugar de decir, dame un ejemplo, una aplicación o algo, ya entre los matemáticos a lo mejor dicen, ¿me puedes mencionar una ilustración o algo en el sentido de un ejemplo? Y se lo preguntaron a algunos de los señorones de teoría de las desviaciones grandes. Y dicen, bueno, pues ya que me piden una ilustración, un ejemplo, pues sí, sí. ¿Saben qué? Toda la mecánica estadística. No, estás bromeando. Sí, toda la mecánica estadística es una realización concreta de la teoría de las desviaciones grandes. ¿Y con qué se come eso? Bueno, pues vamos a estudiarla, no lo vamos a ver en este curso, no los voy hay muchas otras cosas que ver. Pero en esta teoría de las desviaciones grandes, lo más importante es que existe una función que, bueno, yo nomás me lo sé en inglés, es the rate function. Y the rate function resulta ser que es la entropía o el inverso, recíproco, the rate function. ¿Y qué es el teorema que unió todo eso? Pues que existe, porque para un matemático tiene que demostrar a veces que algo existe y es único, existe la transformada de Legendre. Entonces existen no solo
mecánicas estadísticas termodinámicas diferentes a los sistemas térmicos, sino también existen cuerpos de conocimiento en otros gremios, como el de las matemáticas, que eh, también coinciden con el tema de este curso.